Vamos a dar inicio a esta reunión conjunta con la Sociedad de Dermatología. Muchas gracias a todos por venir y participar. Para nosotros es muy importante poder intercambiar información en patologías que son comunes a ambas especialidades. Bueno, en primer término tenemos como orador al doctor Felibert, quien nos va a hablar de tromboflebitis superficial. Y en segundo término, la doctora Jessica ¿cómo le apellido? Nipoti, quien nos va a hablar de cicatrización de heridas. Bueno, empezamos con el doctor Felibert. Bueno, quiero agradecer a la Sociedad de Dermatología por colaborar con esta charla. La tromboflebitis superficial es una patología que no hay dudas en cuanto al diagnóstico, pero sí a veces hay controversia en cuanto al tratamiento. Vamos a charlar un ratito de eso y lo importante sería tener una visión y un debate final, ¿no es cierto?, en cuanto al tratamiento. Esto es un estudio de atención primaria en Francia con 265.000 habitantes. En el año hubo un 0,64% de trombosis venosa superficial, 24,6% de trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar 4,7%. Lo importante son estos interrogantes. ¿Cuántos pacientes con trombosis venosa superficial anticoagulamos realmente en nuestra práctica diaria? Estas son preguntas que sería conveniente después charlarla en forma conjunta. ¿De qué manera y con qué droga, esquema, periodo lo hacemos? ¿Cuál es el rol de los nuevos anticoagulantes orales en el manejo de la trombosis venosa superficial? Bueno, las causas del reposo prolongado, enfermedades neoplásicas, traumatismo de miembros inferiores y el puerperio. Algunas de las causas. La triada Virchow. Virchow fue profesor de anatomía patológica de la Universidad de Stanford. Me detengo un minutito en la Universidad de Stanford. Stanford es una localidad que está en el sureste de San Francisco. Laley Stanford era un político, era gobernador en California y después fue senador de California. En 1844 hacen un viaje con su señora Jane Stanford a Italia y muere su hijo de fiebre tifoidea. Entonces deciden hacerle un homenaje a su hijo y ellos habían comprado unas hectáreas en California para la cría de caballos y entonces no tuvieron mejor idea que hacer una universidad. Y así se creó la Universidad de Stanford, que es una de las mejores universidades en Estados Unidos. Y Virchow fue profesor de anatomía patológica de la Escuela de Medicina. Bueno, ya conocemos la hipercoagulabilidad, estasis sanguínea y lesión de la pared. Según la extensión puede ser localizada, difusa o masiva. Acá tenemos cuando la extensión es masiva puede producirse la gangrena por falta de circulación colateral. Esta es la flema alba dolens, que sería la pierna blanca o pierna de leche que le llaman, que se da más que nada en los puerperios. Fíjense en el edema, en el miembro inferior izquierdo. Y después está la flema cérula dolens, que acá hay ya compromiso arterial. Bueno, en la tromboflebitis superficial la localización más común en el territorio de la safena interna. También lo podemos encontrar en las accesorias de la safena anterior, en la safena externa, territorios accesorios, y cuando hay un 10% que es bilateral, que es raro encontrarlo. En cuanto al diagnóstico, la anamnesis, examen físico y el ecodoppler venoso serían los tres pilares para hacer. El dímero D acá no interesa porque es una trombosis venosa superficial y el dímero D tiene un índice predictivo de un 90%, es decir que cuando es negativo realmente hacemos el diagnóstico. En el Doppler venoso lo que vamos a ver en el modo B, el detenimiento del flujo, la vena se encuentra dilatada, falta de compresibilidad y ausencia de señal Doppler color.
Lo importante del Doppler serían los estudios seriados que podemos realizar al paciente. Fíjense, acá hay este es un coágulo que debe tener más de una semana, que no hace falta el modo color para detectarlo, ya con el modo B lo podemos detectar por la misma ecogenicidad que da el coágulo. Ya con esto hacemos el diagnóstico. Bueno, las alteraciones generales, fiebre, dolor, decaimiento, y el cuadro clínico tiene alteraciones locales como el edema, alteración de la temperatura local, la impotencia funcional, dolor local, cambios en la coloración de la piel, dolor a la palpación en el tronco venoso y en la masa muscular, que es el signo de Homans. Bueno, los síntomas más o menos son los mismos: dolor, calor, raramente temperatura y dureza producida por el coágulo. El tratamiento. Bueno, el tratamiento después vamos a charlarlo más detenidamente, pero esto generalmente es lo que hacemos cuando hay una tromboflebitis, que sería el hielo local, reposo relativo y antiinflamatorios. El tratamiento quirúrgico, cuando la tromboflebitis se ha extendido al callado y en los pacientes que no pueden ser heparinizados, generalmente se propone la ligadura de la vena safena. Bueno, enfermedad de Mondor. Esta, en 1939, Henry Mondor, que era un profesor de clínica quirúrgica de la Universidad de París, describe una trombosis que no es frecuente de ver, que es en la pared anterior del tórax. Se da en hombres en traumatismo de tórax y en las mujeres en el cáncer de mama. No es muy frecuente. Ahora, lo llamativo, si pueden ver ustedes la fecha de nacimiento y la fecha de fallecimiento de Henry Mondor, es un médico que vivió 107 años. La tromboflebitis migratriz. Esto es una enfermedad paraneoplásica que la describe Armand Trousseau. Armand Trousseau nace en Tours. Tours es una de las ciudades que está al sur de París. Es una ciudad muy bonita, tiene una catedral muy linda, que es al estilo gótico, y está sobre el Valle de Loria. El Valle de Loria actualmente es patrimonio de la UNESCO por los grandes edificios, es decir, castillos que se construyeron entre el 1100 y el 1500. Es la tercera región vitivinícola más importante y es, la primera es Burdeos, la segunda es Borgoña y la tercera es el Valle de Loria. Y hacen un vino muy lindo que es de la uva, que se llama melón de Borgoña, la uva, que hacen un vino blanco seco muy rico. Él nació en Tours y tuvo una actuación muy importante en una epidemia de fiebre amarilla en Gibraltar, y por eso le dieron una distinción importante en Francia, que es la Legión de Honor. Él describe en 1865 marcador de neoplasia visceral. Aparentemente los cánceres gástricos y los cánceres de páncreas provocan mayor cantidad de mucina, y la mucina sería la responsable de la formación de esta coagulación intravascular. Los productos tumorales, como fragmentos de mucina aberrantemente glicosilados, se incorporan a la circulación, donde se une a la selectina para formar los trombos. El factor tisular, la fibrina y la anticuerpo anticardiolipina se encuentran elevados. Armand Trousseau después debuta con un cáncer gástrico y justamente padece una tromboflebitis superficial, es decir, que lo que él describió lo padeció. Bueno, Archie Cochrane es un médico sanitarista, epidemiólogo, que juntó la evidencia científica y la experiencia clínica
y formó una nueva disciplina que es la medicina basada en la evidencia. Siempre trató de buscar la eficacia y la eficiencia en los tratamientos médicos. Y él lo que proponía es que los estudios, es decir, siempre proponía a la comunidad médica que utilizaran métodos científicos y los estudios globalizados. El ejercicio de la medicina da una experiencia individual a cada médico en particular que no para nada es alcanzable con la experiencia colectiva. Dentro de las conclusiones que él llega es que el Producto Bruto por cápita es una de las principales variables que muestra una asociación negativa consistentemente fuerte con la mortalidad. Él nació en un pueblito muy chico, Kirkland, que es en Escocia, y está al sur de Escocia, y era de clase media acomodada porque los padres tenían una fábrica textil que confeccionaban la ropa típica para Escocia. Él sufrió de porfiria junto con su hermana, que es una enfermedad metabólica, genética, por déficit de las enzimas que sintetizan la hemoglobina. Después comenzó a estudiar en la universidad en Londres y interrumpe sus estudios por otra enfermedad muy rara que no es muy frecuente, que es la aneyaculación o falta de orgasmo, y decide irse a Alemania a hacerse atender con un psicólogo discípulo de Sigmund Freud, que es Teodoro Reich. Teodoro Reich es de origen judío y resulta que cuando empieza el hostigamiento nazi hacia los judíos, comienza a irse, se va de Alemania, primero se va a Austria y después se va a Holanda. Primero se va a Viena y después a La Haya. Archie Cochrane lo sigue a Teodoro Reich para no interrumpir su tratamiento. Nunca mejoró de esos síntomas y lo único que le sirvió para estudiar bien el alemán, porque sabía fluidamente el idioma alemán. Él vuelve, termina sus estudios, comienza la Segunda Guerra Mundial y es tomado prisionero, y como médico de un campo de concentración comienza sus primeros ensayos clínicos. Hay un grupo de prisioneros que empiezan con edema en el tobillo, que aparentemente era por el beri húmedo, que es una enfermedad por falta de tiamina o vitamina B1, y comienza a darle legumbres que tienen alto contenido en vitamina B1, y a otro grupo le da vitamina C. Al cabo de un tiempo se dan cuenta que los que estaban tomando legumbre habían mejorado el edema. Después tiene muchos trabajos presentados, uno de ellos es la eficacia de la streptomicina en la tuberculosis, la incidencia de cáncer de pulmón en los fumadores, y un estudio muy grande que se hizo en Caerphilly. Caerphilly es una ciudad que está en el sur de Escocia, que es una ciudad dormitorio que le llaman, porque los que viven ahí trabajan en la capital de Gales, que es Cardiff, y en esa ciudad, Caerphilly, había mucha enfermedad cardiovascular, y es ahí donde comienza a hablarse del papel de la aspirina en la protección de los infartos y reinfartos. Después de todo, fallece en 1988 y 4 años después se abre la primera biblioteca Cochrane en Oxford, en el Reino Unido. Es decir, el lema de la biblioteca Cochrane es Don't more good than hurt, es decir, hacer más bien que mal. Y el logo son 2 C que están enfrentadas, que significa cooperación global. Unas líneas horizontales que significan los ensayos clínicos individuales, y un diamante que significa un diamante que significa el resultado de esa combinación de los ensayos clínicos. Vamos a ver qué es lo que encontramos, porque yo busqué bibliografía para el tratamiento de la tromboflebitis.
Él lo que proponía que los ensayos clínicos randomizados estuvieran a disposición de los tomadores de decisiones. Es una organización internacional, actualmente hay en 130 países y hay 36.000 colaboradores. Que las decisiones racionales estuvieran en la práctica clínica diaria. Es medicina basada en la evidencia, uso consciente, juicioso y explícito al momento de la toma de decisiones. Este es lo que yo encontré, es una revisión que incluyó 30 ensayos controlados, 6.462 participantes, y el tratamiento varió desde inyecciones subcutáneas de Fondaparinux. La Fondaparinux es una heparina completamente sintética, a cambio de la heparina de bajo peso molecular que viene del intestino del cerdo, que es de origen biológico. La Fondaparinux es completamente sintética. Se comparó con la heparina de bajo peso molecular, heparina no fraccionada y fármaco antiinflamatorio no esteroides orales y tratamiento tópico y cirugía. Los antecedentes. El tratamiento óptimo de la tromboflebitis superficial continúa mal definido. Al mismo tiempo que mejoran los síntomas, el tratamiento debe procurar prevenir la trombosis. El objetivo es evaluar la eficacia y la seguridad del tratamiento. La estrategia de búsqueda se hizo en los registros especializados Cochrane, enfermedades vasculares periféricas y central de ensayos controlados. Esto es lo que se comparó. Y la conclusión que la dosis profiláctica de Fondaparinux administrada durante 45 días parece ser una opción terapéutica válida para la trombosis superficial de la pierna. Las pruebas sobre los tratamientos orales, los tratamientos tópicos o la cirugía son demasiado limitadas y no informan en la práctica clínica acerca de los efectos de estos tratamientos en cuanto a la trombosis y a la progresión de la trombosis superficial. Bueno, este es más o menos un esquema. Este es Clexane, que es una heparina bajo peso molecular administrada en 45 días, lo que sale el tratamiento, ¿no? Y el Fondaparinux actúa a nivel del factor 10A. Es una heparina completamente sintética. El nombre comercial es Arixtra, ahí está. El nombre comercial acá en Argentina. Es un antitrombótico totalmente sintético. Y actuaría a nivel del factor 10, al factor 10A. Bueno, si nos ajustamos a las guías internacionales, la escuela británica aconseja el tratamiento anticoagulante clásico, es decir, la heparina seguido de anticoagulantes orales. Y el American College recomienda para la trombosis venosa superficial que esté a 3 centímetros de la unión safeno-femoral y que tenga más de 5 centímetros de longitud, sugiere Fondaparinux de 2,5 miligramos, en preferencia a la heparina de bajo peso molecular. Bueno, esto muestro algunos pacientes con tromboflebitis superficial, pero esto sería más o menos las conclusiones que yo encontré en cuanto al tratamiento. Esta es una paciente que tenía una trombosis superficial de la safena anterior. Directamente yo le di antiinflamatorios, hielo y heparina gel, y la paciente anduvo bien. Por eso a mí me gustaría preguntarle a los que se encuentran acá quiénes son los que hacen tratamiento de heparina en los pacientes con tromboflebitis superficial. Adelante. Sí, no, porque en realidad ahí se divide la tromboflebitis superficial en dos tipos de pacientes. Si la tromboflebitis superficial, como el caso que mostráis, compromete a varices epifaciales, obviamente ahí va seguido el diagnóstico del paciente con un ecodoppler color para ver si compromete el eje safeno y por supuesto para descartar la trombosis venosa profunda. En caso de que comprometa el eje safeno, ver a cuántos centímetros el callado está. Y ahí se decide, en caso de que esté próximo al callado, y algunas literaturas hablan de 10 centímetros, otros 3 centímetros del callado, ahí ya el paciente debe ser tratado igual que una trombosis venosa profunda, con heparina o con los nuevos anticoagulantes orales.
Ahora, la tromboflebitis superficial que compromete varices epifaciales, cuyo ecodoppler no muestra compromiso de los hexafenos ni del sistema venoso profundo, es una indicación de tratamiento local. Con AINES, heparina puede ser en gel, antiinflamatorios. Bueno, y una característica que sé que a veces vienen con antibióticos, cosa que... Sí, los antibióticos, recuerdo que, sobre todo los clínicos, pero me parece que no tiene ninguna indicación. Ninguna indicación el antibiótico. Yo quiero agregar algo más a lo que dijo Henry, que según los últimos conclusiones de los últimos foros que se hicieron creo que el último que se hizo fue el del Congreso de Flebología de Grecia, el European Venoforum, ahí se llegó a la conclusión de que toda tromboflebitis superficial en el muslo, de la mitad del muslo para arriba, debe ser tratada como una trombosis venosa profunda con anticoagulantes. Antes teníamos en cuenta mucho estos 3 centímetros, 5 centímetros. Es ahora hay que tener mucho más en cuenta que son potencialmente embolígenas, y entonces medicar toda trombosis venosa superficial en el muslo que llegue de la mitad del muslo para arriba, no solamente a 3 o 5 centímetros. ¿Y qué le hace heparina de bajo peso? Heparina de bajo peso molecular, que es lo que habitualmente manejamos nosotros, porque es lo más seguro. ¿Y por cuánto tiempo? Lo normal es hacer 10 días mínimo, ¿no? Y después ver la evolución. Si hay buena disolución del trombo, se puede suspender ahí. Y si no, seguir el tratamiento y ahí sí derivar hematología. ¿Y con los anticoagulantes orales alguno tiene experiencia? Yo no tengo experiencia. A mí lo que me llama la atención lo de los 45 días, que me parece para una tromboflebitis superficial es mucho tiempo. Sí, por eso te digo, el tratamiento normal lo mejora. 10 días. Bueno, pero fíjense, la recomendación 2B yo creo que es una evidencia débil y las conclusiones son orientativas cuando es recomendación 2B. Creo que tengo entendido eso. Sí. Y la otra cosa muy importante es la elastocompresión, que también ayuda muchísimo con la deambulación. No reposo, y sí elastocompresión con deambulación. Muy importante lo que decía Roberto, porque aparte del hecho de la elastocompresión, al disminuir la movilización disminuye mucho el dolor. Y el hielo local también es fundamental, por lo menos. El hielo local se puede poner arriba de la venda elástica, que es lo que uno le dice al paciente. No hay que sacar la venda elástica, ni aún para dormir los primeros 10 días mientras esté con tratamiento. Y no hacer reposo, sino caminar. O sea, una vida prácticamente normal, no salir a caminar o a trotar, pero no reposo como está el concepto que generalmente viene de las guardias, eso, ¿no? Tanto el reposo como los antibióticos, son las dos cosas que creo que están mal indicadas por el desconocimiento de cómo es esto. También el tema que hubo un cambio en los últimos años, creo que a partir de esta evidencia que en el tratamiento, cuando había compromiso del callado o próximo al callado safeno, se hacían las ligaduras. Sí. Bueno, pero el paciente que vos no podés anticoagular por algún motivo, ahí estaría indicada una ligadura de la vena safena. Sí, sería la única. Es la única indicación y cada vez es menor, porque ahora lo podés incluso tratar con anticoagulantes orales. Exactamente. Ya la ligadura, bueno, atravesamos varios periodos de tratamiento. Antes la ligábamos a todas, la trombosis que había en el muslo la ligábamos. Y ahora no ligamos más ninguna porque tenemos anticoagulantes seguros y que los podemos manejar nosotros sin tanto control hematológico. ¿Sí? ¿Los dermatólogos algún aporte? ¿Suelen ver tromboflebitis, las tratan ustedes? ¿Qué nos pueden aportar? La derivan al flebólogo, supongo. Yo por lo menos tengo la experiencia que lo veo en la internación. Tromboflebitis química. Por distintos medicamentos. Bueno, claro, ahí está el otro tema, evaluar los pacientes que vienen por tromboflebitis superficial, pero han hecho un procedimiento de ecoesclerosis o de escleroterapia que ha hecho algún profesional. Y el paciente, frente a la falta de contacto con su médico que le hizo la ecoesclerosis o la escleroterapia, consulta una guardia. Le dan antibióticos, han quedado pacientes internados con anticoagulación cuando son pacientes que se han hecho una
una tromboflebitis clínica controlada para el tratamiento de varices superficial, que por supuesto no está libre de complicaciones y requeriría también un ecodoppler de control. En caso que lo ve el profesional, se lo hace el profesional que está haciendo el tratamiento. Y una aclaración sobre el ecodoppler, que ya que lo tenemos a Gabriel acá. Cuando hacen el eco, que nos informan el esclerus, verdaderamente ahí el paciente no lee trombosis. Pero básicamente cuando uno hace un tratamiento, si el ecodoplerista no sabe que se hizo un tratamiento previo, por ejemplo en el hexafeno bajo mirada de ecodoppler, un tratamiento con espuma, se ve prácticamente igual que un trombo en proceso, naturalmente y sin tratamiento. Sí. Ahí tendríamos que encarar muchísimo de ver los conceptos, porque el paciente después quiere una trombosis claro, y la tiene leída en su ecodoppler. Cosa que muchas veces a nivel concepto está muy bien, y yo cuando lo veo con Gabriel, él pone, si se hizo tratamiento previamente con escleroterapia, es como que ahí la palabra se usa esclerus. No sé qué definición por ahí tienen. No se interroga bien al paciente, se desconocen los antecedentes. Claro, se desconocen. Lo informan como una trombosis. Y más con desguardia, pero a veces el mismo paciente no anuncia que se hizo. Por eso digo, a veces no lo dice, o el médico de guardia lo pasa por alto, ve la pierna así y lo manda a hacer una ecografía. En el informe pide ecodoppler. El diagnóstico, nada, dolor de pierna, no especifica. Y después ahí también hay otro error. Es como una cadena de errores que sucede. Por eso después recibe la información y nos deja internado con esa indicación, con ese diagnóstico, básicamente. Bueno, después están las otras trombosis que se provocan por tratamiento con radiofrecuencia o tratamiento con láser. Sí, bueno, Claro. eso es otro tipo de trombosis. Eso no es una trombosis de la que estamos hablando. No es inducible. El coágulo no es el mismo, son No, cosas distintas. Yo creo que parte de más no es fibrosis lo que mismo. Acá estamos hablando de tromboflebitis superficiales que nunca van a ser producidas por esos procedimientos. Igualmente a favor de lo que dijo Roberto, en algunos congresos actualmente, en Córdoba, en una de las clases al menos que yo asistí, como que en el consenso pasa mucho, que hay mucha diversidad de tratamiento porque no hay algo con evidencia como la que queremos que haya, ¿no? Y básicamente sí está desterrado el uso de antibióticos, sí está desterrado el reposo. Todo lo demás es ajuste piacere de flebólogo, pareciera. Es que no hay mucha variedad. Pero no, la variedad que dijeron y que me parece como concepto general es que si la trombosis fuera cual fuera y si uno no tiene un ecodoppler ya, llámese día feriado, falta o es viernes a la tarde, falta hasta que la semana próxima el paciente con urgencia pueda tener uno que hace anticoagula o no, sabe que está en safena, no. Entonces, si la trombosis está por abajo o por arriba de la rodilla es lo que delimita una anticoagulación general o no. De lo contrario, es rodilla lo que generalmente Sí, infrapatelar yo creo que... Claro, una superficial, colateral, infrapatelar, Seguro. que uno más o menos la experiencia clínica la tiene visualizada, decís listo, hielo, buen vendaje, que ahí se puede vendar perfectamente bien el paciente, y la heparina gel, analgésico antiinflamatorio como medida general. El resto va todo a anticoagulación y generalmente como esa anticoagulación se piensa para TBP, dura más de 45 días. En mis pacientes que yo he mandado, los mando directamente a hematología después de ponerle Clexane. Le pongo Clexane los 3 primeros días o hasta la consulta con su hematólogo y después son 3 meses religiosos de síntoma. Sí, pero Ahora uno está en 10 desterrado, días ahora puede... cambia, bueno, ahora cambia porque también están los anticoagulantes orales y toda la versión. Yo uso más para Daxa si está y nada más, pero no tengo una amplia Aparte experiencia. tiene un tengo 4 efecto pacientes. antiinflamatorio, pienso, la Sí, heparina. la heparina, claro. Tremendo. Tiene un efecto antiinflamatorio que... Igual en los primeros 10 días vos vas viendo la evolución Sí, con el obvio. ecodoppler. Y si vas viendo que se resuelve bien, no tiene mucha indicación. Lo que seguir pasa es que está anticoagulando perfecto, 3 pero meses. también volvamos a las causas. Eso lo hacen los hematólogos. También tenemos que volver a las causas, porque por ahí es un paciente que es fumador, es obeso, tiene otros factores de riesgo, vos decís, Anticonceptivos. Exacto, anticonceptivos orales. Ahora, lo bueno de esto es el la poder parte hacer clínica, en la forma anamnesis. seriada el ecodoppler. Sí, repetir, semanalmente. Me ha pasado un paciente La joven resolución. que empezó con una trombosis en la mitad de la pierna y después subió hasta arriba de la rodilla. Pero eso, gracias a que uno lo puede seguir con el ecodoppler, se va dando vuelta a la progresión de la enfermedad.
Yo creo, para terminar me parece, ¿no? Se ven cada vez más trombosis venosas superficiales, Sí, se ven se ven muchísimo. muchísimo. Yo creo que en estos últimos años veo mucho más que lo que veía antes. Y por otro lado, no siempre cuando uno ve una trombosis venosa superficial tiene que pensar que es un paraneoplásico, ¿no? Un indicador de la neoplasia. Eso cuando se repite, pero la primera vez hay que tratarlos y ver la evolución. Lo que tenemos que tener en cuenta siempre es que un paciente que no tiene varices y hace una tromboflebitis migrativa, bueno. ahí pensemos en Nosotros varices. vemos muchas tromboflebitis en pacientes con varices, Claro. Sí. Sí, sí, sí. mucho más que en pacientes sin varices. Exactamente. Por eso, cuando vemos una tromboflebitis migratis en paciente sin varices, ahí sospechemos. Ahí puede ser. Sí. José, vos te preguntabas los anticoagulantes, los nuevos anticoagulantes orales. Sí. Nosotros trabajamos con los hematólogos y en los últimos hacemos ateneos casi todas las semanas. Y se utiliza aproximadamente entre 110 y 150 miligramos cada 12 horas, entre 10 y 15 días. Y en algunos casos, cuando uno lo sigue de una semana a la otra y ve que la evolución es buena, a las 10 días ya se puede. Pero entre 110 miligramos y 150 miligramos. Depende, no sé, eso sí te digo, pero son 110 cada 12. La liga atrás. Para Daxa. Y es lo más. O sea, 110 cada 12 y 10 días y ya está, te aseguras de que. Porque el examen muchas veces no lo consume. Y el costo que tiene. Sí, Y el Pradaxa tampoco se queda No, atrás. no, pero Bueno. te digo que me parece que hasta más. Lo que pasa es que es mucho más cómodo. Es más oral. cómodo. A la gente no le gusta inyectarse, es un tema. Bueno, doctor Feliber, Bueno, muchas muy bien. gracias. Por la parte histórica que nos dieron Por la parte histórica, distintos información próceres bibliográfica. médicos. Bueno, voy a dar el paso a la doctora Jessica Liputi, quien es miembro de la comisión directiva de la Sociedad de Dermatología y pertenece al staff del Hospital Centenario. Doctora. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Y bueno, la idea es hablar un poco de cómo curamos las heridas, así como para arrancar. Los conceptos, la cicatrización es un proceso dinámico, secuencial e interactivo, en el cual participan mediadores solubles, extracelulares, células sanguíneas y células de la matriz celular. Se divide en etapas y este proceso a la vez se va superponiendo. Digamos, las 4 etapas clásicas descritas son la hemostasia, la inflamación, la proliferación y la remodelación, cada una con sus factores, generando, por ejemplo, en la hemostasia el tapón hemostático, es la inmediata, la inflamación, la vasodilatación hace llegar todas las células al lugar, la fase proliferativa en donde hay fibroplasia, síntesis de la matriz, angiogénesis, epitelización, y la remodelación que puede durar hasta 2 años y que es la que el colágeno tipo 3 se transforma en tipo 1 y hay metaloproteinasas y zinc. Bueno, este es un esquema que muestra las fases que se superponen, la hemostasia la más aguda, la inflamatoria hasta entre 7 y 14 días, la proliferativa y la de remodelación. Las heridas crónicas las definimos como aquellas que duran más de 6 semanas y que se detuvieron en el proceso inflamatorio, digamos, no pudieron evolucionar. Y esto es debido a una presencia exagerada de citoquinas proinflamatorias, a disminución de los factores de crecimiento, hay alteraciones del colágeno, alteraciones de la proliferación celular y aumento de la apoptosis. Siempre que nos paramos frente a una herida, lo más importante de todo es saber la causa. Digamos, siempre estamos muy preocupados de con qué vamos a curar la herida y lo más importante es saber la causa. Después vamos a charlar con el paciente, vemos cuáles son los factores que influyen en la cicatrización y después nos detenemos en la herida. Y así podemos diferenciar. Estamos frente a un mal perforante de un pie diabético, de una úlcera venosa, de una UPP talar, una úlcera por presión, si es una úlcera de Martorell, si es un pioderma gangrenoso, y en base a eso vamos a actuar. Para hablar un poco de epidemiología rápidamente, no tenemos estadísticas nuestras, pero entre el 1 y el 2% de la población, por ejemplo, de Estados Unidos tiene una herida del miembro inferior y por lejos las úlceras venosas son la causa más frecuente en casi todas las estadísticas.
Sabemos que son adultos mayores, que esto genera gran morbilidad, repercusión en la calidad de vida y sobre todo carga económica en todas las instituciones donde se atiendan. El 70% son siempre venosas o mixtas, un 20% lo cubren las arteriales, un 5% de los pies diabéticos, las traumáticas que se cronifican entre 3 y 4 y las menos frecuentes, vasculíticas, inmunológicas o las malignas. Tengo una mini estadística del consultorio que es muy similar, o sea, tenemos una unidad de pie diabético y el 70%, cerca entre el 80% son venosas. Y también debemos definir si la úlcera es viable, no viable o está en una fase de mantenimiento. Si es una úlcera viable, voy a usar todas las estrategias que tengo para poder cicatrizarla. Si es no viable, no voy a invertir nada de tiempo y plata en curar una herida que no tiene ninguna solución. El tratamiento de esta herida es otro, entonces cuando preguntan hasta podría ser alcoholizarla, digamos, porque en realidad el tratamiento final es otro. Y la de mantenimiento vamos a utilizar otras estrategias. La curación es un proceso por el cual intentamos generar la recuperación de la herida o el daño físico, un daño físico. Y cuando evaluamos un cargo de curación clásico, digamos, siempre vamos a encontrar alcohol, agua oxigenada, nitrofurazona, iodopovidona, una caja de cirugía, bisturí, azúcar y un paquete, sulfadiacina de plata, vendas, vaselina y muchas gasas, que a la larga es un material muy disponible en las instituciones, pero cuando hacemos cuenta de la cantidad de gasas que usamos para curar, podríamos optimizar la plata con otros tratamientos más avanzados que a la larga nos ahorrarían plata. La idea en el transcurso de la charla ver que hay otros productos para usar. Con respecto a un poco de la historia, Hipócrates aportó mucho a la medicina unos 400 años antes de Cristo, pero con el tema de heridas, él postuló que la herida no debía humedecerse y que debía quedarse como al aire, no podía ni cubrirse ni vendarse, y esto en realidad está totalmente desterrado, pero tuvieron que pasar muchos años hasta que en el año 1962 un médico de Londres llamado Winter hizo un estudio en cerdos en donde la mitad de los cerdos le hizo heridas y a la curó con cura seca y la otra mitad con cura húmeda y pudo demostrar que la cura húmeda mejora las tasas de epitelización. Y esto sentó las bases para que al año siguiente otro médico en Estados Unidos llamado Hinman haga un estudio muy parecido en humanos y que reafirmó esto, que las heridas secadas al aire generan una costra que inhibe la epitelización. Esto genera un cambio de paradigma en las heridas y a pesar de que lleva más de 50 o 60 años, todavía seguimos viendo pacientes con creencias de que la herida al aire es mejor. La cura húmeda altamente demostrado que genera migración epidérmica, modifica los niveles de pH, reduce la cantidad de metaloproteinasas y evita que las células se deshidraten. Bueno, ¿cómo curamos una herida? A veces nos llega el paciente, tiene muchas cosas, trae muchos estudios, no sabemos por dónde arrancar. Los expertos en heridas generaron varios acrónimos. El primero que salió cerca del año 95 es el de Schema Time. Ahora unos 2 o 3 años se amplió hasta un triángulo de evaluación de heridas y por último surgió otro acrónimo que, bueno, muy alusivo a cómo debemos enfrentar las heridas y ahora vamos a ir desglosando algunos términos. En cuanto al Schema Time, la T habla de control del tejido no viable, la I de inflexión e inflamación, la M de exudado, que está en inglés, y la E de estimulación de los bordes. Antes de empezar, aclarar que cuando los pacientes nos preguntan con qué nos lavamos la herida, cuando están internados, la solución fisiológica es muy atractiva, pero cuando el paciente se va de alta, es un costo más para la curación, y que el agua de grifo potable tiene un nivel de evidencia 3, así que es recomendable la curación con el agua de la camilla común. Si arrancamos con la T, que es el debridamiento y es la remoción del tejido que no sirve, este tejido es un tejido necrótico, no sirve para cicatrizar y un efacelo que tampoco. Y hay una larga lista de procedimientos para poder retirar este material en base a cómo nos podemos manejar. El clásico, el quirúrgico, rápido, de mediano costo, necesita profesionales especializados, cirujanos, traumatólogos. El tema es que es poco selectivo porque generalmente se debrida el tejido sano. Hidroquirúrgico, una versión un poco más evolucionada que requiere igual del material que es una hidrolavadora. El ultrasonido también requiere material. El mecánico hay una forma clásica que es el apósito húmedo a seco, que se usó hace muchos años, que era poner una gasa seca, esperar que se seque y arrancarla. Un método totalmente desterrado y poco recomendado por dolor.
El bioquirúrgico que no está disponible en nuestro país, que son las larvas, México lo usa, son larvas estériles que se generan en un laboratorio, se colocan sobre la herida. Si vemos alguna vez una úlcera con miasis, vemos que no tiene tejido necrótico, el problema es que la miasis tuneliza y esta es una larva que no deja túneles. Poco aceptado por los pacientes seguramente, pero bueno, todavía tampoco está disponible. Y el cortante es el que hacemos en el consultorio, anestesia tópica, lidocaína con morfina, bisturí 15 en general, y debridamos en el consultorio o en la cama del paciente. Dentro de, sacando un poco los cortantes y los quirúrgicos, tenemos el osmótico, usamos soluciones hiperosmolares, maltodextrinas, azúcar o miel. Les vamos a hablar un poquito del azúcar. El enzimático, muy conocido por todos, la colagenasa a la cabeza de la lista porque es fácil de colocar, está disponible, el paciente lo puede hacer en domicilio. El problema, bueno, viene combinado con antibióticos, nos gustaría que no lo tenga para usarlo en pacientes que no requieren antibióticos tópicos. La papaína, muy buen debridante, no está disponible para usarlo así de forma generalizada. Algunos centros en Buenos Aires la preparan. El problema es que tiene propiedades de autodigestión, entonces apenas uno la descongela se empieza a autodegradar, así que es para usar en el momento. Hay un servicio de quemados de Buenos Aires que la está usando. Y bromelaína es un producto nuevo, está acá, pero también está preparado para usar en quirófano, en grandes quemados, así que tampoco es una curación que podamos decirle al paciente que la haga en domicilio. Así que de todo esto la colagenasa es la única que podríamos utilizar. Y si quisiéramos no usar enzimas de afuera, no, lo que tiene la colagenasa, me olvidé de decir que tiene capacidad de debridar el colágeno desnaturalizado. Entonces se puede usar así no haya tejido necrótico, digamos. Tiene como una selección del tejido que no sirve. Y el autolítico, hay 2 o 3 productos en Argentina, Purilón y Cabelón son los más comunes. Lo que hace es hidratar la herida para que tus propias enzimas degraden el tejido. Una herida que estaba así, en la misma consulta, se puede ir así. Y de ahí empezar a accionar otros tratamientos. En una sola sesión de un consultorio, mejorar el tejido necrótico. Con respecto a la inflamación y la infección, obviamente tenemos en cuenta que va a depender qué paciente tenemos, la carga bacteriana y la virulencia. Y podemos encontrarnos con 4 entidades. Que la herida esté contaminada, que esté colonizada, que tenga una colonización crítica o que esté infectada. La contaminación en general no nos genera demasiada controversia. Todas las heridas están contaminadas, generalmente son comensales de la piel. Siempre que hay una pérdida de sustancia puede haber bacterias, no hacemos ningún tratamiento. Puede que esté colonizada cuando el inóculo es mayor y la asistencia del huésped esté disminuida, o puede que esto avance y genere una colonización crítica o infección superficial, que lo vamos a ver porque el paciente que venía cicatrizando deja de cicatrizar, o el tejido de la erosión se volvió friable, o es más exudado, o el paciente tiene dolor, y en este caso vamos a usar apósitos con propiedades antisépticas o antisépticos directamente. Y la infección es otro término que no nos genera demasiado problema, porque también vemos el eritema, el dolor, hay necrosis, es un paciente que generalmente va a requerir antibióticos bioral o endovenoso. A veces la diferencia está entre si está colonizado o si tiene una colonización crítica. Para poder diferenciarlo, el gol estándar es el cultivo por gramo de tejido, no lo hacen en todos los centros, es una técnica sencilla, hay que tomar una biopsia por pancho y mandarla a analizar, se pesa y más eso se saca la cantidad de bacterias que tiene. Una colonización crítica tiene un 10 a la 3 o 10 a la 6 unidades formadas de colonia y una infección tiene 10 a la 6. El hisopado, el raspado, nada de utilidad. Obviamente saca bacterias que están muy en la superficie, así que esto no debería utilizarse, ninguna de las 2 primeras. Y la instilación con solución fisiológica y aspirando podría tener alguna utilidad en lesiones que están cavitadas o purulentas. Y si sospechamos una colonización crítica o el paciente tiene una infección y queremos usar antiséptico, la lista es bastante larga. El azúcar, viejo conocido, se puede utilizar, es una curación barata, disponible. Recomiendan no tener el paquete al lado del paciente por la contaminación. El problema es que es una curación que hay que hacer por lo menos 4 veces al día, bastante engorroso para el paciente. Por ahí puede ser en la internación, cuando la curación la hace otro, pero cuando el paciente tiene que hacer un domicilio es bastante engorroso, están los gránulos de arena, parecen como arena. A veces se puede combinar con glicerina y hacer como una pasta, pero bueno, se podría utilizar según el medio donde nos manejamos. El triclosan tiene una propiedad antibactericida de muy pocos minutos, así que no está recomendado. Sí tenemos la clorhexidina y sus derivados como la polihexametilbiguanida, desde la clorhexidina común, que es la que lavamos las manos en las instituciones, es al 4% y debería diluirse para usar en úlceras, o productos más específicos de heridas como el sitial y el protoxano. Todo lo que es bórico, yodo como la iodopovidona y el agua oxigenada
no deberían utilizarse porque están demostrados que empeoran toda la piel perilesional y todos los queratinocitos que tenemos para ayudar a cicatrizar. Así que sería una curación que no habría que usar en heridas crónicas. Y la plata es una opción en su forma de apósito o sulfadiacina, y todo esto siempre tiene una utilidad si uno lo plantea en una determinada cantidad de tiempo, por ejemplo, una semana o 2 semanas. El problema de la sulfadiacina y de otras de las curaciones es que el paciente lo hace eterno. No tiene ningún sentido si uno sospecha que está colonizada y quiere disminuir eso, en 15 días debería estar solucionado. Cuando seguimos con el acrónimo con la M, en el control del exudado, el exudado es un filtrado formado por agua, electrolitos y células sanguíneas, y el medio ambiente tiene que ser equilibrado. O sea, tenemos que hacer una buena gestión del exudado. Nada va a crecer en un terreno seco y en un terreno excesivamente húmedo. Para esto tenemos apósitos, hidrocolloides, son de carboximetilcelulosa, son los que menos absorben, o sea, son nada absortivos. Debería usarse en heridas que están más bien secas. Los alginatos, todo lo contrario, absorben hasta 20 veces su peso, se pueden usar cambios diarios, rellenan cavidades, muy útiles en heridas que exudan mucho. Los hidrocelulares, que son espumas de fluoruretano, se usan mucho en úlceras por presión, vienen hasta con la forma de sacra, hasta para usar con el traqueóstomo, para úlceras talares, y también se pueden dejar hasta 7 días porque